Hola a todos, en esta lección vamos a crear nuestra base de datos SQLite. Hay algunas cosas que debemos tener en cuenta antes de comenzar a trabajar. Por un lado, tenemos ciertos tipos de datos o tipos de valores que podemos guardar dentro de nuestra base de datos. Y hablando de valores, el primero que quiero remarcar es el valor null. Este valor hace referencia a un elemento vacío o a nada, es decir, cuando tengo un dato guardado como null, quiere decir que no hay nada en ese lugar. Y ahora pasamos a los tipos de datos que puede guardar SQLite. Es importante porque no toda la base de datos soportan los mismos tipos de datos. Los que soporta SQLite son el integer, es un tipo de dato numérico que soporta números positivos y negativos sin decimales. Tengo por otro lado el real y el numeric, que son dos tipos de datos numéricos que soportan tener decimales, tanto negativos como positivos. La diferencia es el real soporta un número más grande que el numeric. Tenemos de tipo text, estos son para cadenas de textos, puedo guardar letras, puedo guardar números como si fueran letras. Y tengo también el tipo de dato blob, que este es un tipo de dato donde se van a guardar archivos completos. Es decir, si quiero guardar una imagen, se va a guardar la imagen tal cual la recibe la base de datos. Si quiero guardar un archivo de Word o un archivo comprimido, se van a guardar tal cual. Para nuestra base de datos vamos a usar SQLite Studio. Vamos a la opción de agregar o añadir nueva base de datos. Y aquí voy a seleccionar SQLite 3. Los otros dos formatos son variaciones de SQLite. Nosotros vamos a usar el estándar. En la parte de archivo voy a seleccionar de mi tienda, me voy a dist, voy a poner acá que muestre todos los archivos porque no tengo una base de datos y quiero crearla, y voy a seleccionar tienda. Lo que voy a hacer es, aquí tengo la ruta completa a donde va a estar mi base de datos. Y el nombre va a ser tienda.db o le debo poner SQLite. Y este es el nombre con el que me aparecerá en la lista para saber qué es esa base de datos. Voy a mi carpeta, entro en dist y solo tengo el ejecutable. En el momento en el que le doy crear y le doy a conectar a mi base de datos, automáticamente me genera el archivo de la base de datos. Ahora vamos a crear la estructura. Comencemos por los productos. Aquí tengo los productos y los elementos, las columnas o los campos que voy a necesitar. Para ello me voy a tablas, voy a darle al botón derecho y crear tabla. Le vamos a colocar un nombre, se va a llamar productos. Y en la barra de botones voy a elegir el botón que me permite añadir una columna. Donde tengo el nombre de la columna, el tipo de dato que voy a elegir, si hay algún parámetro para el dato, y propiedades sobre esta columna. Vamos a empezar con el ID producto. Este va a ser de tipo entero porque solo va a permitir números, el producto 1, el producto 2, el producto 3. Le voy a poner clave primaria, es decir, todo va a estar ordenado por este primer elemento. Y en la parte de configurar le puedo decir que se autoincremente. Cada vez que creo un producto, automáticamente el número que me va a colocar en esta fila va a ser el que le sigue. Si el producto que creo primero tiene en esta columna el 1, el producto que le sigue va a ser el 2. Le doy a OK. Voy a crear otro más. Este se va a llamar nombre y va a ser de tipo text. Y no le voy a definir tamaño. Al no definir tamaño, este elemento, este campo, va a ocupar el tamaño del texto que tiene dentro. El que sigue, voy a revisar detalle. Detalle también va a ser de tipo text. Vamos a tener otro que se va a llamar foto, que también va a ser de tipo text. Aquí vamos a guardar la ubicación de la foto y no vamos a guardar la foto dentro de la base de datos. El que sigue va a ser stock.
Este lo vamos a poner como numérico. Supónganse que ustedes venden una caja, un paquete de algo, pero ¿qué pasa si yo vendo 100 gramos o 1,5 metros? Entonces necesito que tenga un número con decimales. Voy a tener un máximo de 10 lugares antes de la coma y 2 después de la coma. Bien, ok. El que sigue es los precios. Vamos a agregar precio-compra. Es importante aquí que no haya espacios en blanco. También va a ser de tipo numeric y va a tener 10 lugares y 2 decimales. Este lo podemos usar para hacer estadísticas si es que lo deseamos. Vamos a tener un precio venta, también numeric, 10 y 2 lugares. Y vamos a tener una presentación. La presentación va a ser un texto y aquí es donde ponemos si mi producto viene en caja, viene por unidad, viene en una bolsa de 10 kilos o se vende por gramos. La intención de la presentación es eso. Una vez que los tengo, le voy a dar al check para crear mi tabla. Ya tengo mi primer tabla creada. Voy a hacer clic sobre tabla y voy a crear una segunda tabla. La tabla que sigue va a ser la de clientes, donde tengo código, nombre, domicilio, teléfono y correo. Voy a mi tabla, se va a llamar clientes. Voy a tener ID de cliente, que va a ser entero, dijimos, clave primaria. Y aquí le vamos a poner autoincrementar. Vamos a tener un nombre de cliente, que va a ser de tipo texto, nombre y apellido. Vamos a tener un domicilio. Vamos a tener un teléfono de contacto. Aquí podemos restringirlo a que el máximo del número de teléfono sea 50. Y nos estaría faltando el correo. Vamos a poner correo. También de tipo text y sin nada por si el nombre es muy largo. Voy a aplicar y tengo mi segunda tabla. Y la que sigue es la de la empresa, donde tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Voy a mi base de datos, en tablas, crear tabla, y esta se va a llamar empresa. Donde voy a tener el ID de la empresa. Este va a ser un entero, clave primaria y autoincremental. El segundo va a ser el nombre de la empresa. Dijimos el domicilio. Domicilio. El teléfono. Vamos a poner 50 también. Vamos a poner horarios. Y nos estaría faltando un correo de contacto. Muy bien, voy a guardar. Es importante que recuerden que todas las tablas deben tener una clave primaria por la cual se va a organizar o a manipular mi tabla. Nos estaría faltando en la tabla de productos hacer una pequeña modificación. Dijimos que íbamos a tener un elemento que era el código, que va a ser de tipo text, que hace referencia a que pueda tener un código individual interno de la empresa o un código de barras. Así que lo voy a agregar y antes de empezar a guardar datos conviene ordenarlos. Este lo quiero poner arriba de nombre, entonces puedo usar la barra de herramientas para subirlo y dejarlo al lado de nombre. Entonces cuando manipule los datos va a estar más ordenado. También puedo con el botón de editar modificar algún parámetro de mi dato y puedo eliminar si es que alguna columna no la necesito. Le voy a dar a aceptar y ya tengo mi base de datos creada con
mis columnas y mis tablas. Muy bien, los espero la próxima clase.